España ha sido históricamente el país europeo con más cultura del puro. Siempre el puro ha estado vinculado a la reunión, en la sociedad. De hecho, la primer fábrica de puros se instaló en Sevilla en 1750. A partir de ahí, el puro para los españoles es muy importante. Más allá de la ley antitabaco, que les ha cambiado un poco las costumbres, porque bueno, antes se fumaba en los restaurantes, se fumaba en los bares, se fumaba en todos lados. Hoy, por supuesto, con esta restricción, los espacios para fumar son menos, y también los tiempos, ¿no? Porque bueno, quizás hace 50 años atrás la forma de vida, había más tiempo para reunirse. Hoy los tiempos son más cortos, pero de todos modos ellos siguen conservando el puro, digamos, en la sobremesa, el puro en la reunión, el puro como festejo de un nacimiento, de un casamiento. Para ellos sigue siendo muy importante el puro. Y hoy casualmente les quiero hablar de Vegafina. Vegafina es una marca de tabacalera española. En realidad Tabacalera era la empresa estatal del tabaco en España hasta 1998, que se privatiza, se fusiona con Seita de Francia y a partir de ahí nace el grupo Altadis. Es un grupo de tabaco, un grupo que tiene muchas marcas que se distribuyen en todo el mundo, y quizá la más importante sea Vegafina. Vegafina, bueno, nace en 1998 casualmente, lleva ya 27 años, pero además hay un detalle: es el puro premium más vendido no cubano en todo el mundo. Algo que realmente sorprende. Uno, cuando va a España, ve que los españoles fuman mucho cubano, por supuesto, les gusta mucho el habano, y también consumen mucho Vegafina. Vegafina lo hace Tabacalera de García hoy, la fábrica más importante de República Dominicana, que está en La Romana, es la que más volumen fabrica, y Vegafina tiene en este momento 4 líneas. Tiene esta línea, la línea clásica, que es la línea, digamos, de una fortaleza suave a media, la línea de fortaleza 2, que está identificada con esta anilla más oscura, que vendría a ser como un blend dominicano con un poquito más de cuerpo. Luego aparece, que ya tiene 10 años en el mercado, el cigarro que yo estoy fumando, que es la línea Nicaragua, hecho también en República Dominicana, pero todo con tabaco nicaragüense, lo cual le da un cuerpo más importante. Y después, hace pocos años, y justamente en homenaje al año donde nace la marca, sale la línea 1998, que es quizá hoy la línea que más se vende, por lo menos en el mercado argentino, y en el resto de los mercados yo creo que también. Y de hecho es un puro que se vende muchísimo en Estados Unidos. ¿Cuál es la característica de 1998? Que básicamente tiene 3 años de añejamiento, a diferencia del resto que tiene entre 1 y 2 años. Y por supuesto, cada línea tiene sus distintas vitolas y sus distintos formatos. La verdad que es un puro interesante. El de Nicaragua, por ejemplo, que yo estoy fumando, es un puro con mucho cuerpo, no fuerte, pero con mucho cuerpo. 1998 está un escalón por abajo, o sea, estaría en una fortaleza intermedia, pero con un muy buen sabor. Y casualmente, ahora, digamos, desde el principios de noviembre hasta mediados de diciembre, el importador y representante de Vegafina acá en Argentina, que es la empresa Puro Tabaco, lanza como una campaña de marketing un descuento muy importante en toda la línea de Vegafina. O sea, ese descuento es de un 30% real del precio de venta público. Y si uno hace una compra de 50.000 pesos o más, por cada compra de 50.000 pesos, tiene acceso a un sorteo, le damos un cupón, y se hace un sorteo por un camado
hecho por Tromen, justamente, un camado que tiene una calidad espectacular. Y de segundo y tercer premio hay 2 sumidores de vega fina, todos con puros. Tanto los sumidores como el camado también traen puros. La verdad que es una muy buena opción fuera del cubano. Por supuesto que la Argentina tiene una tradición del habano y yo creo que la mayoría, por lo menos, tiene un paladar, digamos, más sensible al habano. Pero en los últimos años también hay que reconocer que han aparecido muchas marcas de Dominicana, muchas marcas de Nicaragua. Y bueno, yo creo que la ventaja de vega fina es que uno puede encontrar desde el blend dominicano, o sea, el blend suave, hasta el blend de Nicaragua, que es el blend con más cuerpo. O sea que uno prácticamente encuentra todo y por supuesto un montón de formatos. Inclusive ellos hacen muchas ediciones limitadas. Fíjense, esta es el Gran Reserva, una belleza. Es una caja que tiene este formato de puros, que es un toro grande, casi un Churchill. Y esta caja es además un humidor, o sea, tiene el dispositivo de humedad y tiene relojitos de cada lado. Están muy acostumbrados ellos a producir ediciones limitadas, ediciones especiales, cosa que le gusta mucho al fumador, sobre todo al fumador español. Así que bueno, yo los invito a probar vega fina. Uno tiene, por ejemplo, desde un cigarrito como el Minutos, un cigarrito que se vende muchísimo en todo el mundo, que a diferencia del purito cubano que se echó a máquina, esto se echó a mano. O sea que uno tiene hasta una fumada cortita de 15 a 20 minutos, a veces no tenemos el espacio, no tenemos el tiempo. Bueno, el Minutos justamente sirve para eso. Así que yo los invito a probar la línea vega fina y también a participar en el sorteo, por supuesto, que es realmente muy bueno. Así que bueno, nos encontramos la próxima. Como siempre, les deseo buenos humos.